Hola, hoy hablaremos del top 20 personajes más pedidos del Discord oficial de Multiversus. Esta encuesta se hizo en 2022 y la vamos a analizar hoy, así que nada, dentro vídeo. Bueno gente, esta es la lista, la voy a ir desglosando poco a poco. Es un top 20 como les dije, y vamos a empezar. Bueno, acá vemos del top 20 al 17. Top 20 Johnny Bravo, me sorprende bastante porque realmente yo obviamente lo conozco y tal de Cartoon Network, pero no lo veía tan conocido, tan famoso. A lo mejor en Estados Unidos es muy querido. Pero no me parece un mal personaje, o sea, de hecho me gustaría que esté. Pero bueno, no le tenía tanta fe. Top 20. Como dije, estas cuentas de 2022. Nightwing. Este me sorprende probablemente por estilo y tal, el Robin, entre comillas, aunque se llama Nightwing, ¿no? Que más me gusta por el diseño y tal. Creo que mucha gente lo pide también. Creo que la gente quiere que sea diferente a Robin en el sentido de que, como Robin es bastante más chiquito, ¿no? Que Robin sea un personaje separado y Nightwing sea un personaje separado también con habilidades diferentes y tal. Así que nada, díganme en los comentarios si les gustaría que sea un Robin o menos estatura promedio y luego una skin de Nightwing, o les gustaría que estén por separado. Pero bueno, Marceline, la verdad que no sabía que era tan famosa, en el sentido de que revelado como un villano muy icónico, ¿no? De Lich y tal, como para que estés Marceline, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que ella va a llegar. O sea, no voy a decir como que ya sabemos que va a llegar. Así que bueno, esta gente que lo pedía, espero que la apoyen, ¿no? Y le compré las skins y tal que tanto lo pedían, ¿no? Y las chicas superpoderosas en el top 17, poquito bajo a mi parecer. Yo lo metería en el top 10 mínimo. No sé si es mi top 10, pero en el top 10 en general de personajes relevantes que deberían estar, de Cartoon Network, Adult Swim y tal, debería estar. Y van a estar, o sea, ya tenemos el mapa confirmado. Como sabrán, vimos el mapa hace no mucho. O sea, obviamente van a estar ellas, ¿no? Espero que lleguemos a juego también. Pero bueno, seguimos. Personajes icónicos, me gustaría que sea las 3, por cierto. Tengo un vídeo por ahí, le voy a estar dejando, explicando de cómo me gustaría que sea el gameplay de las chicas superpoderosas, al estilo de Pokémon Trainer de Smash. Así que vayan a ver ese vídeo si tienen curiosidad de cómo podría ser el gameplay de las chicas superpoderosas. Del top 16 al 13, acá se ven en cositas. Harry Potter es... Yo no soy muy fan, no les voy a mentir, pero obviamente reconozco lo importante que es, ¿no? Tiene muchísimas películas, sigue vigente hasta el día de hoy. Tiene también el otro universo de Animales Fantásticos, que obviamente separado no, pero tiene como un mundo muy grande. Muchísimos fans, así que bueno, sería bueno incluirlo en Multiversus para que pues esos jugadores lleguen a Multiversus y el juego siga creciendo y esta vez sea un éxito. Y la idea es que Multiversus sea lo suficientemente relevante como para que se quede como un juego de servicio a lo largo de varios años, ¿no? Así que Harry Potter tiene que estar. No sé si va a llegar a estreno, probablemente no, pero no me sorprendería verlo este año o el siguiente. Scorpion. Creo que este es el único personaje de videojuego de la lista, no estoy seguro, no recuerdo. Scorpion, Sub-Zero. A mí lo que más me gustaría de ellos es que, o sea, a mí me gusta Mortal Kombat, pero no soy hiper mega fan. Pero si me jugué Shaolin Monks, Armageddon, etc. Pero lo que más me gustaría de que esté un personaje de Mortal Kombat sería ver el mapa de Mortal Kombat. A mí me gustan mucho los mapas en los juegos de pelea. O sea, en los... ¿cómo se dice? En los Platform Fighting Game. Creo que le dan muchísima vida al juego y me encantaría que esté por eso Mortal Kombat. Y también representaría que podríamos ver más personajes de videojuegos en Multiversus, ¿no? Que en particular hay uno a mí que me gusta muchísimo, que es The Wolf Among Us, Bigby, el comisario, ¿no? El lobo del cuento de la Caperucita del Lobo. Esa IP es de DC Vertigo. Y también el juego fue producido o apadrinado por Warner Games, ¿no? Aunque el juego lo hizo Telltale Games, por si no sabían. Así que la IP en teoría la tiene Warner y podría llegar Bigby, loco, que es un puto hombre lobo y es epiquísimo. Pero bueno, casi me adelanto. Darwin. Este es el que más me flaquea, pero entiendo que Gumball, obviamente está Gumball en el top. Hay un poco spoiler, obviamente. Es demasiado conocido y famoso y querido en Estados Unidos. Creo que una película llega este año, por cierto, así que le podría dar más papeletas, porque había visto como que se había cancelado y tal al final. Parece que sale en septiembre. No me quedó muy claro todo. Si alguien sabe me lo dice en los comentarios.
Porque yo a Gumball, yo tengo una sección que ahora la subo en YouTube Short, que próximamente va a ser una sección de vídeos largos, así que suscríbanse, de personajes de series canceladas que me gustaría ver en el multiverso, ¿no? Y quería mencionar a Gumball, porque su última temporada como que quedó ahí y parece que el final va a ser la película. Y la película se retrasó, pero parece que ya va a salir, ¿no? Entonces, por eso no lo mencioné a Gumball. Técnicamente no es una serie cancelada, ¿no? Pero bueno, Darwin, me pondría más al padre de Gumball, me hace mucha gracia el padre de Gumball. Conejito, ¿no? Es un conejo, ¿no? Recuerdo. Pero bueno, evidentemente si está Gumball va a venir con otro personaje porque la serie es muy reconocible y es muy exitosa y tal. Así que, bueno, está bien. Preferiría que esté con Gumball, así meten otro personaje, pero bueno, tampoco me sorprendería que esté por separado. Pero bueno, dígame ahí qué le parece Darwin. Scooby-Doo. Más allá del meme de que no esté, es muy relevante el personaje. La serie se llama Scooby-Doo por él. Se puede hacer una serie de Vilma, por ejemplo, ahí no está. Me gustaría que esté ya. Así también vemos otro personaje de ese estilo. También me interesaría ver por su gameplay. Creo que puede estar muy interesante. El único más o menos parecido es Cachorreno, pero Cachorreno como mucho proyectil y tal. Scooby-Doo creo que sería más melee físico y tal. Y es un personaje muy icónico. Está Shaggy, está Vilma, tiene que estar. El nombre de la serie es muy icónico, muy reconocible. Tiene que estar y espero que llegue este año ya, de hecho. Creo que tenía algunos leaks, no recuerdo bien. Acá entramos a los platos fuertes, gente. Top 12 al top 9. Coraje, el perro cobarde. De hecho, Coraje le ganó por no sé cuántos votos, pero bueno, le sacó un puesto a Scooby. Coraje, el perro cobarde, iconiquísimo. Coraje técnicamente una serie cancelada, pero bueno, es súper reconocible cuando una serie de culto ya da igual, ¿no? Porque Dexter también es una serie cancelada y va a estar en Multiversus. Y Pinky Cerebro también, pero son series tan reconocibles, tan queridas y tal, que se merecen un puesto, ¿no? En el roster. Y también creo que traería a muchos jugadores o a muchos jugadores que ya están en Multiversus. Les haría mucha ilusión, ¿no? Jugar con ellos o verlos siquiera, ¿no? Así que Coraje pero Coraje tiene que estar. Sería como un personaje transformable, rollo Beast Boy y tal. Tiene como muchas transformaciones, ¿no? Aparte sería interesantísimo ver un mapa de Coraje, ¿no? Por ver ahí los fantasmas, los monstruos que llegan a la Tierra de Nada. No recuerdo bien cómo se llamaba la villa de Coraje. La granja y tal de fondo y con monstruos ahí. Sería piquísimo. Son muy carismáticos los personajes de Coraje, pero cobarde. Tengo que verla otra vez para terminarla. Flash DC, iconiquísimo, de la Liga de la Justicia. Muchas películas, series, personaje mítico ya. Aunque he de decir que a mí me gusta el de la serie animada, ¿no? Hay varias versiones, ¿no? Pero en Flashpoint y tal me encanta. Pero bueno, ya saben que en Multiversus hace una versión de Multiversus y luego le meten skins de las series y películas icónicas, ¿no? Por ejemplo, el Batman nuevo. El Batman 1 me gusta mucho su diseño, pero bueno, el Batman nuevo, o sea, es hecho para Multiversus y luego le meten la Batman Taz de la serie animada. Y así van metiendo el skin, ¿no? Batman Samurai, Batman tal. Con Flash van a hacer lo mismo, con Superman hicieron lo mismo. Así que pues no podemos decir quién va a ser exactamente. Joker, top 10. Joker va a estar. Supongo que algunos creo que tuvieron muchos votos porque saben que están filtrados, como que más hype, lo votan todavía más. Joker estaba filtrado, Joker estaba técnicamente terminado ya para ir para 2022. Para los The Game Awards, cuando Multiverso ganó mejor juego de peleas. Y no presentaron nada en ese evento. Ahí en ese momento ya ellos sabían que el juego estaba muriendo, ¿no? Y ya estaban pensando en la decisión de cerrar el juego. Que al final creo que duraron mucho, por eso retrasaron la Season 2. Y estuvieron dando largas en lugar de decir, gente, vamos a volver en 2024 porque tal. Creo que eso fue una mala decisión, pero bueno. O sea, no cerrar el juego, sino no avisarnos a tiempo, ¿no? Porque ya sabían. Por eso no lanzaron, solo salió Marvin en noviembre. Y luego en febrero hubo un evento San Valentín en febrero de 2023. Y el juego quedó ahí, ¿no? Pero bueno, se sabe que Joker va a llegar. Ya estaba terminado prácticamente, o literalmente está terminado. Con Beetlejuice, Raven y muchos personajes más. Así que por eso espero ver más personajes y no solo 4. Que tengo un vídeo también por acá que le voy a estar dejando. De si descartaron personajes, ¿no? Personajes como Joker, como Raven. Sobre todo los que no estaban tan terminados como Joker y tal. Si llegaron a descartar esos personajes, ¿no? Esperemos que no, porque el juego, como saben, pasó de un Unreal Engine 4 a un Unreal Engine 5. Y eso lleva como 6-8 años, 8 meses de desarrollo. Y pues no le va a dar tanto tiempo a hacer nuevos personajes. Y ya hicieron 4 nuevos, ¿no? Animaniacs, Dexter, las chicas superpoderosas y
los Animaniacs, creo que dije. Sí, Dexter, las chicas superpoderosas, Animaniacs y Pinky Cerebro. Así que, bueno, no sé si habrán descartado algunos personajes o por lo menos rework, porque también todos los ataques van a tener rework. Todos los personajes van a tener rework de los ataques, los dash attack y nuevas habilidades que tienen cada personaje. Entonces, probablemente veamos solo esos 4 personajes. Espero ver por lo menos 6, pero bueno, ya veremos. Daffy Duck, Pato Lucas. Pato Lucas, mitiquísimo. Probablemente el segundo más conocido de Looney Tunes después de Bugs Bunny. Sí, tiene miles de series separados, súper reconocible. Tiene capítulos muy míticos, ¿no? Temporada de conejos y de... Temporada de conejos. Temporada de patos, que dura casi cada temporada tiene un capítulo de ese estilo. Una locura. Yo particularmente quiero que esté él para que tenga la skin de Doc Dodger, ¿no? Y acá tuvo con Marvin. Doc Dodger me encanta, la serie es brutal. Es mitiquísima. Pero no sé si van a hacer... ¿Cómo van a hacer a Pato Lucas? Porque él tiene muchas series. Hay gente que quiere el Pato Lucas, que es como un hechicero. Entonces, creo que la mejor idea sería Lucas, pero que tenga habilidades de varios, ¿no? Pero bueno, sería un poco raro, ¿no? Que tenga la pistola de Doc Dodgers o no. Entonces, a lo mejor llega Doc Dodgers solo, no sé. Hay que ver cómo hacer. Pero sería raro que llegue como Doc Dodgers y luego le meta una skin de Pato Lucas, ¿entienden? Siempre llega primero como Pato Lucas y luego su skin de Doc Dodgers, hechicero. Los Lunatics también me gustaban, que esa serie creo que no le fue muy bien, creo que fue cancelada también. Capaz lo mencioné en mi sección de series canceladas. Pero bueno. Seguimos. Tiene que estar Pato Lucas, me encanta el personaje, por cierto. Bastante bien, de hecho, de momento. Scooby-Doo, Lucas, Flash, Coraje. Chicas Superpoderosas y Johnny Bravo me parecen bastante bien. Y demás también, pero uff. Acá llegamos a plato fuerte. Acá llegamos a la polémica, chat. Por eso, chat, no estoy en directo, pero costumbre. Jarro. Yo pensaba que este personaje top 8, el Jarro pensaba que este personaje era el del Escuadrón Suicida, no el final boss del Escuadrón Suicida. Pero realmente es el hijo, según investigué antes de hacer este vídeo. Es el hijo, ¿no? Y acá tengo una capa y tal. Que vi algo de Robin, no entendí eso. A ver si alguien conoce más al personaje. Creo que solo está en los cómics, no sé si está en una película animada y tal. En ese momento, cuando se hizo esta encuesta, estaba muy vigente la película del Escuadrón Suicida, ¿no? Entonces, por eso está ahí, ¿no? Lo incluyeron, no sé si por meme o tal, pero eso habla del peligro que tiene el poder Estados Unidos, ¿no? Porque la encuesta casi todo lo votaron los americanos, porque en el disco oficial hay latinos, pero el 90% son americanos. De hecho, ni siquiera hay una sección para hablar en español y tal. Pero bueno, ya no quiero hablar de eso. No sé, personaje meme, raro, pero bueno, supongo que hay gente que lo quería o como eso que tiene tanta fuerza, ¿no? Por eso hay personajes super random que llegan a multiversos porque son muy pedidos allá. O Warner o Multiverso sabe que son muy queridos en Estados Unidos, entonces le dan prioridad. Samurai Jack, top 7. Personaje icónico, mítico, del genio Genndy Tartakovsky. De series como Laboratorio de Dexter, es co-creador de Dexter o creador de Dexter, es co-creador de Las Chicas Superpoderosas, creo. Sí, también. Tiene Primal, que creó la serie Primal, y Samurai Jack, ¿no? Que creo que es su mejor obra de momento, aunque Primal es una locura también. Pero bueno, Samurai Jack, mi personaje favorito, el que yo quiero que esté en el juego, por eso sigo creando contenido del juego, literalmente solo por él, porque me gustaría verlo en el juego algún día. No le tengo tanta fe, no sé por qué, pero desde que se anunció el teaser el 11 de marzo de 2024, el sneak peek, como se anunció a Dexter y Las Chicas Superpoderosas, me hace pensar que por fin están tomando la decisión correcta de meter personajes relevantes en el juego, ¿no? Personajes que la gente reconoce, quiere, y de alguna manera u otra, a lo mejor no es tu personaje favorito, pero sabes que es conocido y sabes que tiene muchísimos fans, y incluso si no te gusta jugar con él, te gustaría verlo en partida. Entonces creo que Samurai Jack sería increíble. Próximamente voy a hacer un vídeo del concepto de personajes, también como dice con Primal, que tengo un vídeo por ahí, donde voy a hablar del concepto puro del personaje. El concepto es lo más importante del personaje, gente. Por eso Tom y Jerry es tan espectacular en el juego, porque el concepto del personaje es que Tom está peleando con Jerry en medio del combate. Ese es el concepto, ese engloba todo, y a partir de ahí van haciendo el gameplay, ¿no? Por eso es tan relevante el concepto, sino el personaje es como un básico, no tiene habilidad y tal, pero es como básico, ¿no? Por ejemplo, Morty y tal no tienen como un concepto y tal. Por eso a mí Rick y Morty me encanta, o sea, la serie me encanta. Me encanta que estén en Multiversus, son muy famosos y es una serie vigente actual que va en auge. Pero Rick y Morty se sintieron muy apresurados.
Me gusta más Morty que Rick, pero no se siente como que tenga una mecánica basada, orientada en eso, ¿no? Por ejemplo, Finn tiene la mochilita, ¿no? Con las monedas, es una mecánica, un concepto, ¿no? Que gira en torno a eso. Y me parece bastante bien. Y sobre Samurai Jack tengo un concepto bastante pensado, ¿no? Que es el elegido. Pero bueno, ya voy a subir un vídeo y creo que puede ser espectacular. Aunque me da miedo que si sale él, lo van a hacer con muchas armas. Aunque me gustaría que Samurai Jack sea un espadachín puro, ¿no? Pero en la quinta temporada, que es la más reconocible porque salió como 7 años después, salió como en 2017, terminó, creo. La gente, casi la única que vio, pues la gente la veía de chico a Cartoon Network. No vieron realmente bien Samurai Jack. Y en la quinta temporada usa muchas armas, ¿no? Entonces a lo mejor va a ser muy híbrido y no me gustaría eso. Pero bueno, creo que lo van a hacer así. En fin, ojalá esté igual. Robin, muy reconocible. Sería de los Teen Titans, ¿no? Porque Raven también va a estar. Así que yo creo que Raven y Robin van a llegar bastante pronto. Raven, no sé si lo vamos a ver en estreno, porque como le dije, no sé si cancelaban personajes. Pero creo que puede estar top 6, o sea, bastante pedido. No sé cuál es en particular, si es Damian o cuál. Pero bueno, debe estar con Raven, probablemente. Con el mapa de las T, de los Teen Titans. Top 5, Gumball. Aquí vemos lo relevante o lo querido o los fans que tienen, ¿no? en Estados Unidos, como para que esté top 5 y le gane a Flash y a Coraje y a Samurai Jack y tal. Va a tener miles de votos, ¿no? Obviamente una encuesta de un Discord, o sea, pero muy cerradito, ¿no? Tampoco todo el mundo, ¿no? Pero bastante pedido como para estar en el top 5. No me parece mal. Lo que más me gustaría de Gumball sería el mapa. Como le dije, me gustan mucho los mapas. El mapa de Gumball es como realista, no es como una ciudad y tal. Me gustaría ver eso en el juego. Pero no sé, no creo que esté mal. Gumball muy conocido, que trae a muchos fans al juego. Sería ideal. Yo creo que el juego le vaya bien. Así que bastante bien. No sé qué piensan ustedes. Creo que debería estar. Y vamos al top 4. Vamos a ponerlo así para que no se le libere todo. Uff, Animaniacs. Esto me parece una locura, gente. Yo no soy fan de los Animaniacs. De hecho, vi un capítulo del remake, que se hizo un remake en 2000. Uff, le voy a mentir, pero 2020, 22 puede ser, no recuerdo. Vi un capítulo porque no lo conocía. Y lo conocí porque se lo pedía mucho en Multiversus. Y que ya esté, y en el 2022 haya sido el cuarto personaje más pedido, me da buenas vibras, ¿no? De que va a tener mucha gente, a mucha gente contenta con la llegada de estos personajes. Y bueno, eso siempre es bueno, ¿no? Si hay gente que los quiere, que son personajes que la gente quiere de verdad, por más que yo no lo quiera, o a mí no me llame, sé que hay gente que le interesa, ¿no? Y puede ser genial. Son muy reconocibles también. Es como una serie de rollo crossover, y vi un poquito que mezclaba todo. Creo que la torre de Warner va a ser un mapa. Puede ser que sea un mapa, porque se ve en esta foto, se ve de hecho en esta foto. Ahí está la torre de Warner, Multiversus, y la torre de Warner. Así que bueno, puede ser que llegue como mapa. Y no sé si van a llegar los tres juntos o va a ser Waco, creo que se llama el del medio, el más, que es un poquito más grande que los demás, que es el que investigué, o el que sale la carita ahí. Me gustaría ya ver cómo van a ser las chicas superpoderosas o los Animaniacs, para ver si van a ser los tres o separados, para ver si pueden llegar personajes como Ed y Eddie, y típicos personajes que están en conjunto, ¿no? KND y tal. Entonces, KND me encantaría, aunque creo que no está la encuesta, pero bueno. Creo que spoileé ahí un poquito, pero bueno. Mordecai, top 3. Mordecai, los Rigby's. A ver, Mordecai, un show más, una locura. Yo me vi las primeras 3 temporadas cuando salieron. Luego las dropeé. Y luego se hizo un famosísimo, un show más, literalmente. Yo cuando lo veía, ya puedo ser ahí old, pero cuando yo lo veía no había ese auge. Y de una forma, de un momento para otro, explotó un show más. Por todos lados había memes, vídeos, una locura todo. Y en Estados Unidos debe ser mucho más reconocido, incluso porque en la época de los 80 y tal, es súper americano, ¿no? Que es la época que se basa Mordecai y los Rigby's. O sea, en la época de videoclub, de todo eso, ¿no? De la música que se usaba en la serie, que es espectacular. Tendrían skins muy guapas, muy top. Tiene bastante moveset también, con el carrito, por ciertos capítulos, como los golpes mortales. Podrían sacar bastantes cosas, ¿no? Me encantaría que esté un show más como marca. Probablemente sea de la más top de Cartoon Network actual.
Y nada, tiene muchísimos fans. Me gustaría que esté. Creo que sería un acierto total. Y miren esto, gente. ¡Ah! Rigby fue el segundo más pedido. Así que Mordecai y Rigby sería una locura que esté. Ya ven cómo tiene mucha gente que los pide. Creo que sería espectacular. Por cierto, a mí me gustaría que sean separados. Díganme ustedes en los comentarios si les gustaría que estén los dos. Sería también muy interesante que estén los dos. Pero creo que son suficientemente relevantes. Como Finn y Jake. Y Samurai Jack y Aku. Personajes así como para que estén por separado, ¿no? Y no juntos. Pero bueno, Samurai Jack y Aku no van a ser dúo nunca. Pero Mordecai y Rigby sí, porque son amigos de la serie y están mucho tiempo juntos e incluso combaten juntos y tal en ciertos capítulos. Pero creo que se merece un puesto aparte, no para estar por separado. Y el top 1 supongo que ya saben cuál es. El top 1 me sorprende siempre, loco, es Ben 10. Ahí se me spoileé un poquito, pero bueno, Ben 10, gente. El top 1 indiscutible en muchísimas encuestas, en muchísimos países. Yo de hecho hice una encuesta que le voy a dejar por ahí también un vídeo del top 8 personajes más pedidos, le voy a dejar por ahí. Top 8 personajes más pedidos de mi comunidad. Estuve haciendo una encuesta por un mes con... la encuesta hice con 64 personajes. 4 personajes cada encuesta. Y ganó Ben 10. Bueno, ya les spoilé el vídeo, pero bueno, les invito a que vean porque es muy interesante. Hay personajes que me sorprendieron. Pero Ben 10 estaba ahí. Y nada, fue ganando sus encuestas. Es bastante reconocible el personaje, bastante querido. A mí particularmente me gustaría que esté la versión de 2005, que es la que yo vi las 4 temporadas. Y algún día le voy a hacer un vídeo acá al canal también analizando. Es una locura. El de Ben 10 2005, sobre todo la primera temporada. Y también me pasa algo como con Nightwing. Quiero que Ben 10 sea el de 2005, ¿no? Porque Robin y él son muy diferentes. Entonces en Ben 10 me pasa que yo quiero que sea el 2005, pero sé que hay gente que va a querer el de Alien Force, Supremacía Alienígena y tal. O el Toon puede ser, ¿no? El último que salió. Y no sé cómo van a hacer eso, ¿no? Creo que por eso ellos hacen su versión híbrida, como un Ben 10 para Multiversus, Ben Tennyson para Multiversus, con cierta altura y tal. Y ahí van metiéndoles skins de toda la serie. Eso creo que será lo ideal. Que le cambie los aliens y tal. Que también tengo un vídeo explicando de cómo me gustaría que sea Ben 10. Que me gustaría que tenga el control maestro, ¿no? Para que así pueda tener como 9 aliens, 10 aliens, que sean los 10 originales en un solo personaje. Y con otras skins le cambias los aliens, las skins de los aliens le cambias porque son los mismos ataques. No, a lo mejor no me entienden, pero vean el vídeo, ahí lo explico súper bien. Me encantaría que sea así, sería una locura. Pero bueno, ya veremos cómo lo hacen. Ya se sabe que están trabajando o estaban considerando trabajar en Ben 10 hace bastante tiempo. Espero que lo iban a hacer tranquilos y con tiempo, porque pues saben que es un personaje complejo y tal. Espero que den con el concepto del personaje. Creo que lo más top sería el control maestro. Pero bueno, a lo mejor hacen que tenga 2-3 aliens o con las perks, que no me gustaría mucho. Pero bueno, eso ya adición de ellos. Ya veremos qué consideran. Y nada, dígame qué le parece este top 20 de personajes. Ahí están las chicas superpoderosas. Se ve un poquito de costadito, a ver. A ver. Ahí las chicas superpoderosas que van a estar. De acá van a estar las chicas superpoderosas Scooby-Doo. Harry Potter probablemente llegue sí o sí. Ben 10 también. Alemania ya está confirmado. Así que va a haber personajes que la gente está pidiendo realmente. Más Dexter y tal. Una locura, gente. Y bueno, dígame qué le pareció el top. Si apoyan este vídeo, la otra semana voy a subir el que tiene los personajes de series Third Party como Walter White, etc, ¿no? Que puede estar un poco interesante, un poco meme, pero bueno, le voy a subir igual. Se va a hacer más cortito, le voy a dar unos 3-5 minutos. Este vídeo se fue un poquito largo, pero bueno, espero que lo vean. No le voy a cortar ni nada, quiero que sea un vídeo más conciso, sin tanto corte y tal. Por cierto, estamos en directo ahí todas las noches, le invito a que se pasen. Hablamos de Multiversus, obviamente, haciendo un poquito más amena la espera mientras me juego un videojuego y tal de fondo. Si quieren apoyar mi contenido, es por ahí, gente, hasta que el canal aquí monetice, lo cual es bastante difícil, pero bueno, yo lo voy a seguir intentando con Multiversus. Se agradece el apoyo, suscríbanse, denle like, gente. Nunca le pido likes, pero bueno,
Siempre, bueno, no creo que lleguen a ver este punto del vídeo, pero la gente ve los vídeos, ponle like, comenten, suscríbanse y nos vemos en un siguiente vídeo. Chau, chau.